Shalom Lekulam, Shalom Lekulam. Estamos en la serie ¿Cómo será el regreso del Mashiach? Esta es la segunda entrega, la segunda parte. ¿Cómo será el regreso del Mashiach? Como siempre, les recuerdo a todos los que están en la web, en las redes, que nos ven online por Facebook, que pongan, veo que se están uniendo ya, sus comentarios de cómo está oyéndose, transmitiéndose este video. Shalom Lekulam. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos en la primera parte dicho, lo que hemos estudiado en la primera parte, dar una pequeña condensación de aquello que no hemos dicho en la primera parte, en el primer estudio, para que tengan una idea aquellos que oyen por primera vez esta segunda parte, de cómo fue que cómo va en colación esta segunda, cómo va enlazada esta segunda parte. En la primera que hacíamos la pregunta, ¿cómo será el regreso del Mesías? Pusimos un subtítulo que dice, viene con sonido del shofar. Estamos citando 1 Corintios 15:52, a ver el sonido del shofar, y donde dice solamente tomará un solo momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear. Explicamos lo que es un pestañear. En la tradición hebrea hay una historia antigua hebrea que eso se daba en el tiempo que estaba el Joel Moed en el desierto, donde y cuando también estaba cuando se formó el reino, en que se elegían dos testigos, dos personas, uno que iba al monte Moría al monte de los Olivos, perdón, y otro al monte Sión, porque en el monte Moría estaba el Joel Moed, o la tienda de reunión, o el templo, es el tiempo del templo, perdón. Y cuando los dos testigos veían la luna, el avistamiento de la luna, subían, bajaban de los montes y se quedaban en la puerta de entrada del Mizcam, del atrio, hasta que el Cohen Gadol no dijera, subid acá. No podían ponerse uno a la derecha y otro a la izquierda. Ese era el aviso para ellos, ponerse uno a la derecha y otro a la izquierda del Cohen Gadol, cada uno con su shofar en su mano, y la única seña para que se pudiera hacer el sonido del shofar era ellos poderle mirar el rostro al Cohen Gadol. Cuando el Cohen Gadol pestañara, era la señal de ellos poder tocar el shofar. Ese es el relato histórico de ese evento en un abrir y cerrar de ojos, que ahora en 1 Corintios 15:52 dice, solamente tomará un momento, en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. También en la primera entrega de este tema, decíamos que la final trompeta es un evento específico y que habían 3 trompetas específicas que anunciaban 3 encuentros específicos, o lo que se llamaba cita o moed, que son fiestas hebreas. La primera trompeta era en Shavuot, en la Septuaginta llamada Pentecostés. La final trompeta es en el día de la trompeta, o en Yom Teruah, primer
día del séptimo mes, en esa convocación, y la gran trompeta. Por eso teníamos que decir que tenían que hacer una gran diferencia entre lo que era la primera, la final y la gran trompeta. La gran trompeta es tocada el día 10 del séptimo mes, o sea, en el día de la expiación. Dice ahí que la final trompeta, porque sonará el shofar y los muertos en el Mesías serán resucitados para vivir perpetuamente. Nosotros también seremos transformados. En Matillahu 24:31 dice, y enviará sus malachim con sonido de shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Ahora entendemos y hemos dado la explicación de que la venida tiene que venir con sonido de shofar, pero la venida tiene el proceso de venir, el Mesías, tiene un procedimiento desde la final trompeta hasta la gran trompeta. Eso explicábamos. Entonces dice Isaías, y es Yahú 27:13. En aquel día sonará el gran shofar. Ya sabemos que es el día 10 del séptimo mes. En aquellos perdidos en la tierra de Asiria regresarán también aquellos esparcidos en la tierra de Israel, y ellos adorarán a Yahweh en el monte Kodesh, en el monte Kadosh, en Jerusalén. Entonces, una será cuando seamos arrebatados. Dice que será en la final trompeta y seremos arrebatados. Pero otro evento será cuando sea establecido el reino, cuando se toque el gran shofar y seamos reunidos. Eso es otro evento. Entonces, ese evento, de un evento a otro, hay una diferencia de 10 días. Primer día del séptimo mes, la final trompeta. Día 10º del séptimo mes, 10 días después, la gran trompeta. Habíamos dicho que en Vayikra, en Levítico 25, los años de jubileo o el año de declaración de la libertad en toda la tierra, donde se proclamará libertad en toda la tierra, era ese día que se tocaba el gran shofar. Después de 50 años, es decir, después de 7 años de jubileos, después de 7 años sabáticos, el año después del séptimo año sabático es el año del jubileo o Yobel, donde se proclama libertad en toda la tierra. Y sabíamos que uno de las claves del regreso del Mesías es que él vendría en un año de jubileo. En Zacarías 14 dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Quiere decir que en ese momento que él pone sus pies en el monte de los olivos, decíamos que en Hechos de los Apóstoles preguntaban los malachim, ¿qué estáis mirando en los Shammai? ¿Y dónde estaban ellos? En el monte de los olivos. Dice, este mismo que subió desde este monte, así mismo volverá en este monte. Confirmando lo que dice Zacarías 14, que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Pero ese día será el día que se proclamará libertad en toda Haares, en toda la tierra. En Primera de Tesalonicenses también hablamos, 4:16, dice que el Adón mismo descenderá de los Shammai con un grito, con voz de Malach principal. Quiere decir con voz del Malach de Yahweh. Con su shofar. Con el Tequía Gedola. Esta es una versión muy buena de Yahweh. Tequía Gedola quiere decir el gran shofar, el tono largo del shofar. Tequía Gedola es el tono más largo del shofar. Y los muertos en Mashiach se levantarán primero, dice. Entonces nosotros que estamos vivos permaneceremos y sus
permaneceremos su vuelta y seremos alcanzados juntos con él en las nubes, encontrar al Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón. No quiere decir que estarán en el aire para siempre. Porque muchos confunden que estaremos siempre con el Adón, por siempre, pero no dice que para siempre estaremos en el aire. Y ahí es que se confunde la cosa. Estaremos en un momento en el aire, pero estaremos siempre con el Adón. Ahí sí. En Revelaciones 11:15 dice, el séptimo Malach, sabemos que todos los Rosh Hodesh, quiere decir la luna nueva, la luna nueva es cada mes. Cada luna nueva hay una convocación de tocar shofar. Por eso en la luna nueva del primer mes hay un shofar, en la del segundo mes otro shofar, en la del tercer mes otro shofar, en la del cuarto mes otro shofar, en la del quinto mes otro shofar, en la del sexto mes otro shofar, y la séptima trompeta o el séptimo shofar tiene que ser en el séptimo mes, en el Rosh Hodesh o luna nueva del séptimo mes. Y cuando en Apocalipsis, en Revelaciones 11:15 dice, y el séptimo Malach, el séptimo mensajero, sonó el shofar, está diciendo que es la séptima trompeta, como se nos anunció. Hubieron grandes voces en los Shamaim. Y aquí está describiendo la venida del Mesías. Dice, los reinos del Olam Hazé, los Malhutim del Olam Hazé, de la edad presente, han venido a ser de los reinos de nuestro Elohim y de su Mashiach. Está hablando de la venida. Y él reinará Leolam Baed para siempre. En Matillahu 24:27 dice, al igual que el relámpago, así esa es otra manifestación o otra descripción de cómo vendrá el Mashiach. Dice que como el relámpago que se presenta en un punto y se refleja en otro, quiero que tengan esto en meditación. Se presenta en un punto y el resplandor llega hasta otro lugar. Entonces dice que así como se muestra de oriente, y esto quiero que quede como precedente legal, dice en oriente, de Sión vendrá el libertador, se muestra en oriente, hasta occidente es el resplandor. Así será también la venida del Ben Adán. Está diciendo que el primero tiene que llegar, por eso es que Haares, todo ojo le verá. Y cuando habla de tierra, está hablando de Haares, dice que la tierra todo ojo le verá, pero no es el globo terráqueo, es la tierra de Israel, donde él se presenta, donde ve la señal del Hijo del Hombre, para dirigirse a occidente, para que sus malachim recojan sus escogidos desde el occidente, desde el Yam, desde el mar. El occidente es Yam también, mar, donde están los peces regados, esparcidos. En Matillahu 24:37 dice, pero como en los días de Noah, otra característica es que como en los días de Noah, da una comparación, una similitud. Y lo que quiere decir aquí es que la gente va a estar tan normal, tiene otra expectativa de la venida. Aún los religiosos, los que profesan ser creyentes, tienen otra expectativa de la venida. Quiere decir que va a ser algo sorpresivo, porque van a estar en su comodidad, van a estar en su cotidianidad. Eso es lo que se está reflejando aquí. Estarán casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, dice. Hasta que vino Noah, cerró el arca. No entendieron. Quiere decir, un mensajero va a dar algo donde se va a cerrar una puerta. Con ese mensajero se cierra una puerta de salvación. Y no entendieron que ya estaba cerrada la puerta hasta que vino la venida del Mashiach y se lo llevó a todos. Así que el tomado es el que fue arrasado por las aguas, el que sufrió el juicio de las aguas,
y el dejado fue el que permaneció sin ser arrastrado por las aguas. Esa es la mentalidad hebrea, lo explicábamos en la primera disertación. Y en Primera de Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido momento, y aquí está hablando de la característica del orden. Mashiach primero viene, luego recibirán un orden, los Hareshit, las primicias, que son esos 144,000 que habla Revelaciones, que son primicias delante del trono. Luego lo que son de su venida, la gran multitud, de donde viene esa primicia, que es la cosecha general. ¿Qué sucede con una cosecha? De una gran plantación se saca la primicia y de esa plantación viene después. Primero se toma parte con aquella primicia para poder consumirse de la gran cosecha, de donde se tomaron esas primicias. Segunda de Tesalonicenses 2 dice, ahora nosotros le instamos a hermanos israelitas, por la venida de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, y con nuestra reunión con él, que ustedes no sean pronto inquietados en mente o afligidos, ni por ningún rúa, ni por palabra de hombre, ni por carta como si fuera de nosotros, Hay engaño. Dice, él primero está percibiendo, dando una introducción, que cuidado que lo engañen, Cuidadito que lo engañen con cartas, revelaciones, manifestaciones. Está hablando de todos los tipos de características. Habla de cartas, habla de revelaciones, ni de rúa, dice. O sea, que te engañen que es el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh. No permita que ningún hombre los engañe, dice en el 3. De ninguna manera. Quiere decir que la venida del Mashiach va a ser muy distorsionada a tal punto que él está dando esta advertencia. Que cuidado si te engañan. Por eso es que es elaborado en el mundo occidental lo del rapto secreto, de que la venida del Mesías tenía 2 facetas, que esa faceta era que serán desaparecidos, que era el pueblo de Israel 7 años en la tierra, y después viene el Mesías con esa gente que nunca entró al pacto, que nunca se volvió israelita, que se llamó el Israel espiritual y que es la doctrina del reemplazo, y que a gobernar con ellos al pueblo de Israel y así sucesivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es aplicación del mundo de la mentalidad occidental que no conoce las escrituras hebreas ni el pensamiento hebreo. Vamos a hablar mucho del pensamiento hebreo y vamos a hablar del extremo, no solamente del pensamiento cristiano, occidental y no occidental, sino también de la otra condición, el otro extremo, el pensamiento judío actual, de cómo piensa que va a venir el Mesías. Este es uno de los temas que vamos a tratar, el tema principal que vamos a tratar en esta segunda faceta de este tema. Y aquí habla de que hasta que no venga la apostasía que habla Pablo, que habla Shaul, no está hablando de algo que va a ser al fin de los tiempos, aunque al fin de los tiempos, o sea, ya llegando al Mashiach, va a haber una gran apostasía. Pero esta apostasía que habla es un sistema religioso, un sistema del reemplazo que iba a venir a usurpar la emuná shelema, la fe de los kadoshim, la fe, la confianza a las escrituras y el pensamiento de cómo era todo el regreso del Mashiach y su fe. O sea, viene este sistema religioso. Estaba describiendo el cristianismo. Estaba describiendo el sistema creado por Constantino en el 325, que duró 1260 años de hegemonía, de ser la única fe avasallante, porque el que no pertenecía a esa fe, por eso hicieron la cruzada y por eso hicieron la Inquisición, era muerto, era declarado una persona hereje, una persona
que estaba haciendo abominación. Por eso el judío estaba siendo muy perseguido. Dice, aquel que se opone y se levante ¿quién? Dice, y venga la apostasía. Dice, no permita que ningún hombre engañe de ninguna manera, por cuanto ese John no vendrá, excepto que primero venga el alejamiento, la apostasía. Y ese hombre sin Torah, la palabra inicuo, explicamos que en griego significa el sin ley, sin Torah, anomos. Se ha revelado el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Elohim y que ha adorado para mostrarse a sí mismo como Elohim, y se sienta en el Hekel de Elohim, o sea, en el trono de Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Recuerda, dice, que cuando yo todavía estaba con ustedes, está hablando de que el mismo Shaul, a la comunidad de que se le está diciendo en Tesalónica, cuando yo estaba con ustedes, dice, yo les dije estas cosas y ahora ustedes conocen lo que lo retiene a esto. ¿Qué es lo que retiene que aparezca ese señor que es sin ley? Primero, Constantino es un tipo de ese señor. Constantino era sin ley. Lo primero que hizo Constantino fue cumplir la profecía de Daniel 7:25 que dice, y tratará y hablará palabras contra el Altísimo, y tratará de cambiar los tiempos, las citas, las fiestas, las convocaciones y la Torá. Esto hizo Constantino, pero que sucederá también justamente un momento antes de que venga el Mashiach, un ser llamado el anti-Mashiach va a hacer lo mismo, para congraciarse con esto que se preparó en el 325. En el 325 fue la preparación mental de generación en generación para que cuando venga el anti-Mashiach todo el mundo lo acepte como el Mesías verdadero. Y dice, por cuanto el misterio de la anulación de la Torá, o sea, el misterio de iniquidad, de anominia, ya está en acción desde el tiempo de Shaul. Ya se estaba diciendo, ya se estaba creando, ya está en acción esa bola de nieve que iba a llegar hasta nuestros tiempos, llamado el sistema romano cristiano. Solamente que ahora, solamente él que ahora permite, lo permitirá hasta que sea quitado del paso. ¿Qué será? Cuando ellos dejen ya, sea callada las voces. ¿Qué sucedió? Acallaron las voces de los Shaliahim, hicieron la persecución, para ellos triunfaron contra ellos, lo mataron todos los creyentes. Todavía en el siglo III había un grupo llamado los Nazarenos que dice Eusebio de Cesarea, que dice, esta gente son judíos que creen en el Mesías y guardan la ley, no como nosotros. Creen en el Nuevo Testamento y también guardan la ley. Quiere decir que ya el sistema Constantino está dando las pruebas de que ya estaba completamente establecido y que existían ese grupito de personas que eran judíos, así mismo le cualificaba, porque todo aquel que guarda la Torah era un judío o un judaizante. Ese fue el término que se creó también. Cuando Shaul le dijo a Pedro judaizante, no se le estaba diciendo judaizante de porque era obediente a la Torah, sino porque era obediente a los reglamentos rabínicos, muy diferente a ser obediente a la Torah. La Escritura dice que ellos fueron levantados para que los que eran desobedientes y los que nunca fueron obedientes entraran y sean obedientes. Pero, ¿qué hizo el sistema del reemplazo? Que esta expresión judaizante la tomó para aquellos que intentan ser obedientes, porque el misterio de la iniquidad comenzó. El misterio de la anulación a la Torah.
Dice el 8, entonces será revelado aquel anulador de la Torá, aquel inicuo, Anomos, a quien Yahushua consumirá con el ruá de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que todavía esa anulación de la Torá está a la resplandor de cuando Él venga. En el resplandor de su venida que será derribado, consumido y consumido este que se oponía a la Torá. Y daba una radiografía de Mateo 24 que se hace 3 preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del Olam Hasé. Y él contestaba esta pregunta y de dónde también la teología del reemplazo saca el rato secreto, una expresión que dice uno será tomado y el otro será dejado. Explicábamos que el tomado en la mentalidad hebrea el que está muerto, el que se lo llevó la condición, el que se lo llevó la venida, el tomado por las circunstancias. Y el dejado fue el que se quedó con vida. Creo que ya la introducción la di con relación a este tema de una forma condensada. Ahora vamos al tema principal, el otro extremo, el judaísmo. ¿Qué piensa el regreso del Mesías en el judaísmo actual? En contraste con el judaísmo del primer siglo. ¿Qué se creía en el judaísmo del primer siglo? Y este tema se llama el regreso del Mesías en el judaísmo. También vamos a hablar en este tema de otro subtítulo en el regreso del Mesías, cuando Él instale su reino, su malhut, con vara de hierro. ¿Cuál será nuestra herencia? Porque hay un dilema en los dos sectores. Hay un sector que está claro, pero hay un sector que es el de la doctrina del reemplazo, que no sabe cuál es la herencia. Tienen una falsa heredad. Toda esa pregunta la vamos a hacer. Un famoso rabino se encontraba en una reunión donde un grupo, por favor apáguenme esta luz que yo no sé quién me la prendió. Ahora se ve. Un famoso rabino se encontraba en una reunión donde un grupo de personas se mofaban acerca de aquellos que tienen la fe de la venida del Mesías. Entonces les dijo, les voy a contar un cuento. Un zorro estaba bajo un árbol, en cuya cima había un pajarito, y le dijo, ¿por qué no bajas y hablaremos? El pajarito se negó diciendo, seguramente estás hambriento. Entonces el zorro le dijo, ¿acaso no escuchaste que el Mesías llegó y todos vivirán juntos? En eso se escucharon ladridos de perros cazadores y el zorro empalideció y comenzó a huir. Y el pajarito exclamó, ¿por qué huyes si el Mesías llegó? Dijo el zorro, sí, dijo el zorro, los perros no creen en la venida del Mesías. Oigan qué tema. Los perros no creen en la venida del Mesías. Le dijo el zorro. Hablar del regreso del Mesías es abrir un abanico de tópicos concerniente a este tema de tanta importancia y trascendencia, tanto para los Yahudim, los judíos, como para los cristianos. Este es el tema más importante o uno de los temas de mayor realce. Dentro del judaísmo no creyente en Yahushua,
quiero que tengan en cuenta esto, lo que no se le ha revelado el Mesías. El tema es la venida del Mesías, no el regreso. La venida del Mesías, esto es una sola manifestación del Mesías. Creo que no hay un judío practicante u observante de la Torá que no tenga en mente la venida del Mesías. Así como el judaísmo espera la venida del Mesías, dentro del judaísmo nazareno mesiánico y dentro del cristianismo se espera no solo la venida del Mesías, sino la segunda venida, la manifestación majestuosa de Yahushua HaMashiach. Entonces, podemos cuestionarnos. Pregunta, ¿el Mesías viene o el Mesías regresa? Otra pregunta, si es la primera venida del Mesías, ¿está errada la doctrina de la segunda venida? Y el calor de la pregunta sube si preguntamos, si el Mesías viene por segunda vez, ¿cómo queda la doctrina de algunos judíos que dice que el Mesías vendrá una sola vez? En esta enseñanza analizaremos las interrogantes y daremos respuesta a algunas de ellas y otras las analizaremos y sobre todo estudiaremos algunas profecías que dejan claro el punto en cuestión. Nuestra pregunta básica ¿es la creencia en dos manifestaciones del Mesías una doctrina judía, una enseñanza judía? ¿No es algo únicamente del cristianismo? La primera y la segunda venida del Mesías en el Tanaj. Vamos a ver cómo dice. En aquel día yo, Yahweh, bendito sea su nombre, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Elohim mismo, como el Malach de Yahweh que marcha al frente de ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén sobre la casa real de David, y los habitantes de Jerusalén, derramaré un ruaj de Gesed y de súplica. Entonces pondrán sus ojos en mí, el Aleph y la Taf, dice el texto hebreo, y harán lamentaciones por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, el Yahid. Lo habíamos dicho en otra enseñanza. El Yahid. Y llorarán amargamente como lloran por su primogénito, Behor. Ahí están las dos palabras claves del Mesías. Yahid, único, y Behor, primogénito. Zacarías 12, del 8 al 10. En los 13 principios de Emuná de Maimónides, los 13 principios de fe de Rambam, el rabino llamado Maimónides, el Rambam, y del judaísmo, porque se volvió del judaísmo, se dice: creo con perfecta emuná, anima a mí, be emuná shelema, así se dice en hebreo, que el Mashiach vendrá, aunque demore, espero cada día su venida. Siempre declarábamos, y hay una canción que dice: anima a mí, be emuná shelema, be biach hamashiach. Yo creo con fe perfecta en la venida del Mashiach.
Bealfapi, Imamea, Ilcolsea, Hakelo, Sheyabo. Aunque demore, yo lo esperaré. La emuná de nuestro pueblo, así la pudiéramos resumir en 3 puntos importantes. Creo que esto fuera. Es el principio 11, lo de la venida del Mesías, el principio 11 de las 13 declaraciones de emuná para que un judío pueda ser un judío completo, que creó Maimónides, el Rambán. Entonces, la emuná de nuestro pueblo, la fe de nuestro pueblo, si la pudiéramos resumir en 3 puntos, cuando hablamos de nuestro pueblo estamos diciendo también lo que cree el judío ortodoxo. Estos son, primero, la unicidad de Elohim. Y aquí está relativo, porque también esto afectó cuando llegó Maimónides el Rambán, en la creencia de la unicidad de Elohim. Segundo, la Torá. Y tercero, la venida del Mesías. Para muchos Yahudim o judíos no creyentes en Yahushua, y me atrevería a pensar que quizás para la inmensa mayoría de ellos no es aplaudible la doctrina de la segunda venida, o sea, la enseñanza de la segunda venida. Pero a pesar de su escepticismo, dentro de la tradición se encuentra la información valiosa que respalda la postura de la segunda venida. Y aquí es que vamos a entrar en materia. Esto es causado en gran medida por el comentario de uno de los máximos sabios del pueblo judío, Maimónides, el Rambán. Quiero que tengan en cuenta en esto, porque se habla, cuando nosotros hablamos, antes de Rambán y post-Rambán. Anterior a Rambán y post-Rambán. Estamos hablando de 2 etapas del judaísmo muy diferentes, con conceptos que pueden ser contrarios. Rabbi Moshe ben Maimón, así se llama el Rambán. Él establece ciertos requisitos para aceptar los reclamos mesiánicos y para saber que el Mesías llegó. Su postura es esta. Quiero que tengan en cuenta eso. El rey Mashiach en el futuro establecerá y devolverá la dinastía real de David a su origen, al primer gobierno. Construirá el gran templo, dice. O sea, ¿qué dice él? Que cuando él venga, él construirá. No es que viene ya con él construido, es que construirá el templo. Y aquí también vamos a analizar ese punto, porque muchos de los que creen en el segundo regreso mesiánico creen que él va a construir el templo cuando él venga, y no que viene el templo ya hecho de un material que no fue de este mundo. Y eso está en la Torá, en la Tanaj. Entonces, construirá el gran templo, dice, y reunirá a los dispersos de Israel y devolverá todas las leyes como en la anterioridad. Aquí hay en nuestro entendimiento, cierto grado de veracidad, cierto grado. Eso está en la referencia Hilejot o Hilhot Melahim, capítulo 11. Uno de sus escritos. Esto lleva mucho a cuestionar el ministerio de Yahushua en su primera manifestación. ¿Por qué cuestionan si Yahushua era el Mesías? ¿Por qué no estableció el trono de David? ¿Y por qué no construyó el templo? Y aquí está hablando de construcción
Cómo todos se aferran a que tiene que construirlo. Yo quiero saber la cita donde él la va a construir. Claro, hay una cita que él lo va a construir, pero ¿dice en qué sitio lo va a construir? Claro que lo va a construir. El Mashiach dijo, os prepararé morada. Os prepararé morada. Recuérdense que la palabra templo en hebreo se llama Beit Hamikdash, que significa casa de oración o casa de encuentro, de reunión. Y él dijo en una ocasión, porque mi casa será llamada casa, ¿y con qué estaba parafraseando Isaías? Yeshayahu 56. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, todas las naciones. Entonces, ¿qué es el Beit Hamikdash? Cuando él dice mi casa y cuando dice os prepararé hogar, está hablando del templo, la casa. Así es que le llama un buen judío al Beit Hamikdash, al templo. En español como que no podemos definir las cosas, pero cuando hablamos en hebreo estamos diciendo casa, siempre casa. La casa de los servidores con el Mesías. Entonces él no puede venir con una casa con material de este mundo cuando ya está establecido de que una piedra cortada no con mano vino a la tierra, según Daniel 2. Hizo un gran monte en la tierra. ¿Qué gran monte? ¿No dice también Isaías 2 que el monte de Yahweh será establecido como cabecera de todos los montes? Y a él correrán las naciones y los pueblos, y dirán las naciones, vayamos al monte de Yahweh, andemos por sus veredas y caminemos por sus caminos, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Yahweh de Jerusalén. Yeshayahu 2. Bueno, la respuesta con relación a lo que Rambam implementó o él dijo sí, de que él tiene que construir el templo y de que tiene que establecer el trono de David. Si Yahushua era el Mesías, ¿por qué no estableció el trono de David y por qué no construyó el templo? La respuesta más sencilla a este anunciado o este enunciado es, en primer lugar, porque en su primera manifestación él no venía a establecer el trono de David en Jerusalén. Esa es la respuesta más sencilla. Ahora vamos a dar la base legal de la escritura de por qué se dice así. ¿Por qué? Porque su primera venida era la del Mashiach ben Yosef. En el mundo hebreo, el Mashiach ben Yosef es el siervo sufriente. En el mundo hebreo, los Jajamín de bendita memoria, en el Talmud, escribieron que habían dos manifestaciones del Mesías, el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. El Mashiach ben Yosef es el Mesías que venía como siervo sufriente si se encontraba al pueblo en pecado, pero que en su regreso, cuando el pueblo encontrara una selección del pueblo, justo ya cuando todo sea consumado, vendría como Mashiach ben David, que significa el Mesías rey. Dice que si se encontraba en pecado no podría venir como rey, sino como el sufriente. Le llaman también el cerdo leproso o el Mesías leproso, el estudioso leproso. Eso está en el Talmud. Pero ¿qué dice Isaías 53 que habla del siervo sufriente? Y lo segundo, él no construyó el templo porque en la época en la que él vino, el templo estaba en pie. Esa es la segunda respuesta.
Él no construyó el templo porque en el tiempo que él vino como siervo sufriente, el templo estaba en pie. Y eso está en los registros del Talmud, donde se menciona a él de una forma despectiva de que el templo estaba en pie. La segunda que sigue, lógicamente, es: ¿quién dijo que el Mesías debe de venir 2 veces? Esa es la otra pregunta del millón en el judaísmo. Veremos los puntos que respaldan dicha creencia en la Tanaj. Cuando decimos la Tanaj, es lo que es conocido en el mundo helénico como el Antiguo Testamento. Y en la tradición de nuestro pueblo también. Vamos a ver dónde está eso de 2 venidas. Las 2 manifestaciones del Mashiach en la Tanaj. Lo primero que analizaremos en este estudio, en esta enseñanza, es: ¿existen profecías en la Tanaj que aluden a la primera y la segunda venida del Mesías? La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Sí hay profecía con respecto a la primera y segunda venida, y no citaremos profetas individuales con profecías de los 2 eventos, sino profetas que en sus escritos están encerradas las 2 manifestaciones. Una de ellas es bastante clara en el tema de las manifestaciones. La otra es una alusión a su doble misión. Primera. Pero tú, Belén, tú, Betlehem, de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adón de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la perpetuidad. Pero los dejaré hasta el tiempo, dice, según la continuación. Pero los dejaré hasta el tiempo que dé a luz, ¿Cómo? Está hablando de una faceta como que de la primera venida, cuando él nace y se vuelve y se toma cuerpo. Pero dice también: pero los dejaré hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Tremenda declaración de Miqueas 5, 2, 3. Segunda, dice así: el Ruach de Yahweh está sobre mí. El Ruach de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, el evangelio, la besorá, la buena noticia, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Elohim nuestro. Ahí está hablando de que también se está proclamando, primero, las cosas que tiene que hacer el siervo sufriente, y segunda, las cosas que tiene que venir el siervo que viene a juzgar, el que reina, a consolar a los enlutados, dice. Y es Isaías 61, 1 al 2. En las 2 profecías podemos ver un factor común en ellas, y esta es 2 misiones diferentes en 2 tiempos diferentes. Nadie duda que Miqueyahu está hablando del nacimiento del rey Mesías, pero a la misma vez dice que los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. La segunda profecía de Isaías dice: proclamará el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza. Sabemos que
en la primera aparición del Mashiach no hizo esa venganza. Entonces tiene que suceder después. El verso de Miqueas es claro al decir que el Mashiach nos dejará la misma palabra utilizada en Lamentaciones 1:13, Salmo 55:22 y Jeremías 40:11. Hasta que la que haya de dar a luz dé a luz y los hijos de Israel se vuelvan a Yahweh. El verso de Yeshayahu, Isaías, habla de dos misiones del Mashiach que se dará en dos diferentes manifestaciones. ¿Qué define cuánto tiempo hay entre una y la otra? Pregunta del millón también. La Teshuvah, arrepentimiento de Israel. Eso es lo que define. Que va a haber de un tiempo, de una venida a la otra venida. La Teshuvah, el arrepentimiento. Creo que siendo sinceros y humildes, no podemos encontrar ninguna objeción a la interpretación antes mencionada. Dos misiones en dos momentos diferentes y cumplidas por una sola persona, Yahushua. En sus dos facetas, Yahushua ben Yosef, el siervo sufriente, y Yahushua ben David, el Mesías majestuoso, glorioso. Las dos manifestaciones del Mashiach en la tradición. Ahora vamos a ver qué dice la tradición hebrea anterior a Rambam. Quiero que lo tengan en cuenta. Esto quiere decir también que data del tiempo anterior al cristianismo o en los días del cristianismo. En nuestro pueblo judío. El segundo punto es con respecto a lo que encontramos dentro de la tradición de nuestro pueblo. En este segundo punto veremos que los jajamín, los sabios, los jajamín de bendita memoria de nuestro pueblo escribieron con respecto a las dos manifestaciones del Mashiach. Oigan esto. Por eso que dice en Romanos 11 que su mesa de donde se sirven, de donde tienen sus fuentes, será puesta como tropezadero. Para ellos presentaremos tres testigos. El Midrash Rashi, Rab Haim Vital. Primero el Midrash, después Rashi, el Jajam Rashi, y después Rab Haim Vital. Primera, el Elohim estará con el Redentor final, como estuvo con el primero Moisés. Y como el primer Redentor, Moisés, se reveló primero a los israelitas. ¿Cómo fue? Voy a repetir. Elohim estará con el Redentor final, como estuvo con el primero, Moisés. Y como el primer Redentor, Moisés, se reveló primero a los israelitas y luego se escondió, así hará el final, el Redentor final. Se revelará a los israelitas y luego se esconderá por un tiempo. Oigan lo que dice, que es fuerte. Midrash Ruth Rabá 5:6. Segundo, el rey Mesías se revelará a sí mismo y luego se ocultará para luego revelarse una vez más, como es dicho en el Midrash sobre Ruth y en los poemas de Rabí Eliezer Hakalir. Está citando un rabino anterior. Eso es comentario de Rashi, comentario del libro de Daniel. Oigan esto, Rashi, tan famoso en Europa y sobre todo vino de Francia. 3. Así como encontramos a Moshe Rabenu,
ascendiendo a los Shamaim en cuerpo y alma, permaneciendo 40 días para recibir la Torá. De la misma manera, el Mashiach, con la ayuda de Adonai, tendrá el mérito de obtener un alma superior, permitiendo así, en efecto, que ha sido escogido para ser el Mashiach, aunque nadie más tendrá conciencia de esto. Es dicho secreto al que refiere el Zohar, cuando afirma que el Mesías será revelado, pero nadie lo recibirá, o lo percibirá, perdón. Así pues, levantado a los Shamaim como Moshe, volverá de nuevo para ser completamente revelado y todos lo verán. ¿Dónde está esa referencia? Dice también, será entonces que la totalidad del pueblo judío descubrirá su identidad y correrán hacia él. Oigan, ¿dónde está esto? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Rat Haim Vital lo dice en su escrito Arba Metió, página 68. Creo que con estos tres testigos no queda ninguna duda que nuestros sabios dejaron evidencia de su creencia. El Mashiach sería revelado, escondido y luego revelado nuevamente. Con esta evidencia podemos decir que el Mesías regresará a la tierra por segunda vez, y esta no solo es una doctrina del cristianismo, de los cristianos, sino también de nosotros los judíos, que aceptamos sus reclamos mesiánicos. Y no solo su mesianidad, sino también que somos salvos de la ira venidera por haber puesto nuestra emuná en él como nuestro sacrificio expiatorio. Como judíos mesiánicos, creemos firmemente en su segunda venida, como está escrito. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después del Sará, la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los Shamaim, y las potencias de los Shamaim serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Ben Adam, del Hijo del Hombre, en los Shamaim. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿De cuál? De Haares. Eso fue lo que dijimos en la primera. Zacarías 12:9 dice eso. Y verán al Hijo del Hombre, al Ben Elohim, al Ben Adam, viniendo sobre las nubes, con las nubes de los Shamaim, con poder y gran cabot y gran esplendor, y enviará sus malachim con voz de chofar, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los Shamaim hasta el otro. Mateo 24, 27 al 31. La primera venida, el siervo sufriente. Como dijimos arriba, muchos no creen que el Mesías vino por primera vez en su rol de siervo sufriente. Esto es así, quizás por creer que esta doctrina es de origen cristiana. Todo es un problema de que tienen, de una frustración de no parecerse al cristianismo, y tratan de hacer, cuando vino Rambán, hacer una gran separación en su enseñanza. No quiere que algo se parezca, aunque los jajamín de bendita memoria lo hayan establecido. Pero en realidad, esta postura es cristiana o dentro de nuestros sabios hay evidencia para reconocer la primera faceta de nuestro Rabí Yahushua. Se puede hallar evidencia que la primera venida del Mashiach era para purificar nuestras almas de la inmundicia del pecado, para prepararnos
y entrar en una comunión más íntima con Yahweh y prepararnos para la era mesiánica? La respuesta es sí. La objeción a este enunciado es la que vimos arriba. El Mesías tiene que venir a establecer el reino de su padre, de su Abba, de su padre David, y descender con el templo. ¿Con qué que desciende? No es que lo va a construir aquí. Dice Johanan, y yo Juan, y yo Johanan, vi descender la nueva Jerusalén. Esta viene con la casa que fue hecha por él en un sitio que no era la tierra ni Jares, sino que de un material no de este mundo, dice en una versión por ahí. Un material que no es de este mundo. Si alguien no hace esto, dirá Maimónides, no puede ser el Mesías. Repito, si alguien no hace esto, dirá Maimónides, no puede ser el Mesías. Cuando consideremos la cita de Maimónides, debemos de recordar que su actitud fue una actitud de defensa ante el cristianismo. Estaba frustrado de lo que estaba haciendo el cristianismo. De sus días, al igual que Rashid, también estaba hastiado de lo que estaba haciendo el cristianismo en sus días. Maimónides en sus días estuvo muy preocupado por la asimilación de judíos, de Yahudim, al catolicismo, y en respuesta a esto hizo ciertos comentarios. El mismo Maimónides escribe su tratado. Vamos a ver este tratado fuerte. Este fragmento fue removido en sucesivas ediciones. Oigan qué rareza, pero qué bueno que Mishneh Torah, hay personas que tienen el Mishneh, ese tratado de Mishneh Torah de Maimónides en la primera edición. Dice sobre los reyes: algunos de los sabios tropezarán para purgar y refinar y para clarificar hasta el tiempo designado para el que todavía tiene que venir. Oye lo que dice él con sus palabras. Inclusive Jesús, con este término, de Nazaret, entre paréntesis dice el libro Jesús, un nombre que nosotros no podemos mencionar, pero ellos lo dicen así despectivamente, que aspiró a ser Mashiach, y fue ejecutado por la corte. Ya se habló de él, en las profecías de Daniel 11:14. Los renegados de tus pueblos se exaltarán en un esfuerzo por establecer una visión, pero tropezarán. Esa fue la cita que él dijo de Daniel, que cumplió él, que él menciona como Jesús. Hace una pregunta: ¿puede haber un error mayor que este? Sigue la cita. Todos los profetas hablaron de Mashiach como el Redentor de Israel y su Salvador, que recogerá sus dispersos y fortalecerá la observancia de la mitzvot, de los mandamientos. En contraste, ¿qué quiere decir en lo que él explicó de Jesús? Él causó a los judíos ser matados por la espada. Oiga, que él está plasmando la frustración que había con los cristianos que estaban matando en el nombre de Jesús, con las cruzadas y con la Inquisición. Dice, en contraste, él causó a los judíos ser matados por espada, sus remanentes ser esparcidos y humillados, que la Torá sea alterada. Oye lo que está viendo, él está viendo un Jesús, un Mesías en el cristianismo que mató al judío, lo esparció, y que la Torá sea alterada. Oiga esto.
y hacer equivocar a la mayoría del mundo haciendo servir a otro Elohim antes que el Señor. Esto está registrado en Maimónides, Mishneh Torah, Leyes sobre los Reyes, 11.4, énfasis añadido sobre él. Esto no lo va a encontrar otra vez. Si usted compra un Mishneh Torah ahora, en la actualidad, no va a encontrar ese texto. Eso está en las ediciones antiguas. Y lo hicieron a propósito para que los judíos no se pongan a investigar mucho de lo que pensaba Rambam. Es entendible, pues, que la imagen de un Yahushua distorsionado causó una actitud analítica en Rambam, en Maimónides. Y de ahí que diga que cualquier candidato a Mashiach que muere está descalificado totalmente. Sin embargo, antes del siglo XI, o sea, el 1100, e incluso después, como por ejemplo Arbanel, existen evidencias dentro de la tradición de nuestros padres que el Mesías tendrá dos advenimientos, como lo dijimos arriba. Hay que reconocer que después del cristianismo, con sus cruzadas y las inquisiciones, hizo de la imagen de Jesús, el Mesías sufriente, de una muy degradada imagen, y la historia fue diferente. Por eso es que muchos judíos son escépticos. Encontramos evidencia dentro de la Tanaj que el Mesías moriría por nuestros pecados, y no solo evidencias escritural, sino también evidencia dentro de la tradición que el Mesías era el sacrificio expiatorio definitivo. Dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestro shalom fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Yeshayahu, Isaías 53, del 3 al 6. Este es el texto por excelencia, el cual en una sinagoga está prohibido leerlo en el día de hoy. En la actualidad, es el texto que no se lee. En las haftaros, en las haftará, en la parte de los profetas que toca cuando se lee la parashá. Es obviado ese texto. Hay que preguntarle, ¿por qué obvian este texto? ¿A qué se refiere este texto? Cuando usted se lo pregunta a quemarropa a un judío, ellos te dicen que este que sufrió, este siervo sufriente, es Israel. Y usted tiene que decirle con toda la autoridad, sí, es verdad, es Israel. Porque todo lo que sufrió el Mesías, lo sufre su pueblo. Ya con eso le está dando la respuesta de que el Mesías también tenía que ver con esta profecía. Porque los jajamim de bendita memoria también dicen en sus escritos, en el Talmud está escrito que el Mesías Ben Yosef iba a recibir, era el que se refería en Yeshayahu 53. Este es el texto por excelencia para afirmar su sacrificio vicario. Pero hay comentarios en nuestro jajamim para poder afirmar que no es una doctrina o una enseñanza cristiana pensar que Yahushua
en su primera manifestación vino para perdonar nuestros pecados? Definitivamente sí. Hay evidencia dentro de la tradición para afirmar que en su primera manifestación como siervo sufriente, él cumplió su misión. A continuación veremos algunos comentarios con respecto al perdón de los pecados que efectuó el Mesías en su etapa de siervo sufriente en su primera manifestación. Primer comentario. Moshe le dijo a Hashem, dice el comentario, no vendrá un tiempo cuando Israel no tendrá tabernáculo ni templo. Repito, wow, tremendo esto. Moshe dijo a Hashem, no vendrá un tiempo cuando Israel no tendrá Mizcán, tabernáculo, ni templo. La respuesta divina fue, para entonces yo tomaré un hombre justo a favor de ellos, entonces le perdonaré todos sus pecados. Eso está en un escrito llamado Shemot Rabbah 35:4. Segunda, los patriarcas se levantarán y le dirán al Mesías, nuestro justo Mesías, aunque somos tus antepasados, eres más grande que nosotros, porque sufriste las iniquidades de nuestros hijos y un terrible peso de aflicción cayó sobre ti. Tales sufrimientos nunca existieron en otra generación por el bien de Israel. Esto está registrado en Peshittah Rabati. Peshittah Rabati 37:1. 3. El santo bendito sea, hijo de un pacto con el Mesías, y el santo bendito sea, hizo un pacto con el Mesías y le dijo, los pecados de aquellos sean perdonados por tus méritos, causarán que seas puesto sobre un yugo de hierro y te harán semejante al becerro, cuya vista es sombría, y atarán tu espíritu a ese yugo, y por causa de sus pecados, tu lengua se pegará a tu paladar. Y dice la parte que sombríe, ¿estás listo para sufrir esto? Dijo el Mesías al Hakadosh, ¿durará mucho esta agonía? Y el Hakadosh le dijo, por tu vida y por tu cabeza, una semana solamente he decretado para ti. Pero si por ello fuese afligido, lo destruiré ahora mismo. Pero el Mashiach dijo, soberano del universo, con toda la disposición de mi alma y el gozo de mi corazón, tomaré esto sobre mí con la condición que ni una sola alma de Israel perezca, y no solamente aquellos que serán salvos en mis días, pero aún todos los que hayan muerto, desde el primer hombre hasta ahora, y también los que han nacido, los que no han nacido, aún además aquellos que sea tu intención crear. Estoy dispuesto a todo esto y que sea la condición que caiga sobre mí. ¡Wow! Esto está en el Midrash Peshittah Rabati, página 36. De la literatura judía, señores. 4. En tanto que los hijos de Israel habiten en la tierra santa, los sacrificios que realizan en el templo remueven todas las iniquidades del mundo. Pero ahora sin templo, solo el Mesías puede hacerlo. Y eso está en el Zohar 2:21. Oye, hasta los místicos en el libro del Zohar de los cabalistas. 5. El Mesías debería morir, ascender a un estado espiritual superior y luego regresar otra vez, pero ahora con un nuevo nivel espiritual obtenido.
Esto está en el Zohar Parashá Balaj. El comentario de la Parashá Balaj en el Zohar. Oigan esto. Este cuarto comentario está en la misma línea con lo que hemos estudiado. En su primera venida, Él murió por el pecado de Israel y el mundo. Pero en su segunda manifestación, Él vendrá en las nubes de los Shamaim con gran poder para rescatar a nuestro pueblo y para restablecer la era del Mesías. Él reinará desde Jerusalén, y regirá a todas las naciones. Yo quiero que también tengan un conocimiento. Cuando dice regirá todas las naciones con vara de hierro, esto está en Revelaciones, está diciendo que ya no viene con vara de pastor, que ya viene a someter la Torá a aquellos que no la obedecieron, y habla de las naciones. Son las naciones. Recuérdense que él dice que hay que medir el lugar Kadosh del templo, el lugar santo del templo, pero que el atrio, o sea, que mide el templo y el lugar Kadosh, dice, con una caña de medir. Pero el atrio exterior, no el atrio del templo, de donde está el sacrificio, déjaselo a los gentiles. No lo cuente, dice. Esto quiere decir que el juicio de los Goín, de las naciones, es especial porque va a ser un juicio después del juicio de su casa. Después que él haga el juicio en su casa, como dice Pedro, Kefa, que es menester que Yahweh comience el juicio por su casa. Y si no comienza por su casa, primeramente, ¿qué será aquello que no obedecieron el Evangelio, que es la Torá? El Evangelio es la Torá, los que no obedecieron el Evangelio de Elohim. Entonces, ahí él viene con vara de hierro, a someter a la obediencia. Él reinará desde Jerusalén y regirá todas las naciones. Esos serán los tiempos donde la Torá volverá a su esplendor y descansaremos de todos nuestros enemigos, tal como dice. Entonces vi los Shamaim abiertos, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzgará y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, quiere decir corona, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era El Dabar, el Menra de Elohim. Y los ejércitos de los Shamaim, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguirán en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, que dice hebreo, que es la Torá, para herir con ella los gentiles, las naciones. Recuérdense que en el mundo hebreo la palabra naciones es gentiles. Y él regirá con vara de hierro. El que pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Elohim Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos, quiere decir el manto que le cae en sus muslos, tiene escrito este nombre: Melech Melechim, Rey de Reyes, Adón Hadonim, Señor de Señores. Revelaciones 19, 11 al 16. Esta es la referencia. Que vuelva el Mashiach prontamente y en nuestros días. La parte 3 será la herencia cuando Él vuelva, que nos toca a cada uno. Bendito sea su nombre. Aquí dejamos esta parte, esta segunda parte, el regreso del Mashiach.
Shalom. Cada vez que leemos la Torah decimos Hazat, Hazat, vení Haset, esfuérzate y sé fortalecido, no se aparte este libro de la Torah, ni de día ni de noche, para que todo lo que tú hagas prospere en ello. Shalom.